13 horas 8 minutos. Continuamos el compartir de la mesa del pan nuestro y como hacemos cada miércoles, abrimos la puerta a este espacio de encuentro, de reflexión que hacemos de la mano del padre Javier Soteras en enseñanzas desde el magisterio de la Iglesia, reflexionando en torno al documento conclusivo de Aparecida. Y desde el capítulo 9 que comenzamos la semana pasada, que trata en general sobre el tema de la familia, las personas y la vida, estuvimos también caminando los apartados que hablaban acerca de la pastoral familiar, el acompañamiento de los matrimonios particularmente, y hoy vamos a seguir avanzando. Y ya está con nosotros aquí en los estudios el padre Javier Soteras. Padre, bienvenido a este espacio. Gracias, muchas gracias. Contentos de estar por aquí compartiendo. ¿Se escucha bien, Mariana? ¿Sí? Perfecto. Bueno, un momento donde nos introducimos en las distintas etapas de la vida, lo que en catequesis llamamos itinerario del camino de evangelización, lo identificamos así. Vamos a hablar de niñez, de adolescencia, de juventud, de tercera edad. Bueno, intentaremos por todos los caminos abrazar el conjunto de la vida y las etapas de la vida de las personas y ver qué desafíos tenemos en una instancia o en otra como iglesia a la hora de abrazar toda la etapa de la vida, toda la vida. Claro. Así que bueno, vamos a ir recorriéndolo número por número. Hemos hecho una síntesis, en realidad de los distintos números hemos extraído lo más importante. Intentaremos ser fieles a todo el texto, eligiendo lo que nos pareció más significativo. Bien, para quienes lo siguen, al documento estos temas están a partir del punto 438. Bien. Iniciamos con los niños, entonces nos embarcamos en esta misión, Padre. Nos vamos hacia el punto 438, que nos dice que la niñez debe ser destinataria de una acción prioritaria de la Iglesia, de la familia y de las instituciones del Estado, tanto por las posibilidades que ofrece como por la vulnerabilidad a la que se encuentra expuesta. Los niños son don y signo de la presencia de Dios en nuestro mundo por su capacidad de aceptar con sencillez el mensaje evangélico. Jesús los escogió con especial ternura y presentó su capacidad de acoger el Evangelio como modelo para entrar en el reino de Dios. Y tal cual, ¿no? De hecho, Jesús va a decir, si nosotros no cambiamos el modo de vincularnos a la vida, cuanto se nos presenta en Él, en todas sus dimensiones tan hermosamente renovada con la que el Señor nos invita a sorprendernos de ello, y no lo hacemos con un corazón de niños, no lo vamos a comprender. Tengo en la memoria, se me venía recién, estaba en la mesa una familia de mi hermano, de uno de mis hermanos, estaban sus nietos, y uno de ellos, que es tremendo, me dice, ¿vos sos Jesús? No, le digo, soy amigo de Jesús, le digo. ¿Y vos sos amigo de Jesús? Por supuesto. Le digo, mirá, tenemos el mismo amigo. Que entonces él pidió rezar ese día, sabiendo que yo era sacerdote. Bueno, el otro, que por supuesto, siendo hermano, se puso un poquito, más que celoso, perdió protagonismo, quería ganarlo él. En la mesa dice, ustedes no saben lo que es ayudar a un sacerdote. Oh, le digo, ¿vos ayudaste a un sacerdote? Sí, me dice, a vos, en los bautismos, es verdad. El más grandecito de todos los bautismos yo lo pongo para que él me ayude. Me dice, al único que no ayudé fue mi bautismo. Y no, claro. Le digo, ahí te bautizamos a vos. Bueno, pero fíjate vos, en esa frescura de esa anécdota de conversación, cómo ellos, mientras jugaban, saltaban, se peleaban, andaban con el celular, tienen una capacidad para captar lo esencial y una sensibilidad. Él sabía que yo algo con Jesús tenía que ver, claro. Y él también, porque yo también soy amigo de Jesús, me dijo, ¿no? Y me refrescó la mañana, la verdad, ese mediodía, que está bastante caluroso, hecho sea de paso, y quería traer la anécdota para sencillamente colorear lo que significa esto que tan bellamente dice el texto y que nada más y nada menos que reflejo de una de las verdades más bonitas que nos regala Jesús en el Evangelio, ¿no? Los que no son como niños no pueden recibir la buena noticia. Claro. Y fíjense, en otro lugar, que es donde Jesús hace única vez alabanza al cielo, en la Biblia, en los textos sagrados, dice, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque ocultaste estas cosas a los que se creen importantes, se las reveló a los pequeños, ¿no? Sí. Ahí Pablo va a insistir
que siguiendo después Teresita, la misma línea, Teresita Niño Jesús, que la infancia espiritual es de madurez de criterios y de frescura e inocencia de corazón, ¿no? Es decir, no es infantilismo espiritual, Claro. ¿no? Sino que es frescura interior y criterios adultos a la hora de afrontar la vida. Entonces, hacerse como niño no es andar haciéndose el, no sé cómo Bebé. decir, sí, el bebote, digamos, la bebota, sino es verdad, no es ser infantil, digamos, ¿no? Sino tener limpieza, rectitud de intención, frescura, espontaneidad, desacartonamiento, capacidad de dejarse sorprender. Y esto, dice el texto, hay que cuidarlo. Claro. Hay que cuidarlo para que el Evangelio siga dando todos sus frutos en ese ámbito. Pensaba en esta experiencia tuya, padre, personal con tu familia, ¿cuántas más habrá Sí. entre los oyentes que de hecho se comunican Podrás los contar niños vos, como mamá también, todas también. las ocurrencias de los Sí, chicos, ¿no? sí, y pensando también Y esta las preguntas de capacidad la fe sí, que dejan, ¿cómo que, nos cómo dejan que, y a pensando. Dios quién lo hizo? Esa pregunta, ¿cómo no la entiendo? Está bien, alguien nos hizo todos nosotros, ¿y a Dios quién lo hizo? Nosotros decimos, preguntarle a tu catequista, Sí, zafan ahí los padres. No, pero está lindo esto para el compartir, ¿no? Sí. Anécdotas ocurrentes de los chicos que puedan estar grabadas por los que la comparten, o también preguntas que dejan a veces abierto el corazón a intentar nuevas respuestas. Está lindo, para compartir en la mañana está bueno esta hora. Qué bueno, porque como decías, padre, en tu caso te refrescó, decías, ese Tal día, cual. ese momento de almuerzo, y creo que en la propia fe pasa, que a Así veces es. necesitamos de esas expresiones de lo pequeño para volver a sorprendernos de algo que a veces nos acostumbramos un poco. Claro, sí, o racionalizamos Mm. o tapamos con ciertas moralinas de comportamiento, moralizamos la fe y le perdemos lo fresco Claro. también, ¿no? Yo creo que en este sentido el último documento de Francisco, que nos invita a volver al corazón, Sí. es una invitación a hacerse como niño, ¿no? Porque ahí, como dicen los primeros números, citando el texto a Diego Fares, con sus textos originales, como dice Francisco al principio, él allí hace referencia a todas las capas que rodean a veces el corazón humano y lo inescrutable que resulta cuando nos vamos haciendo adultos, es como que tenemos un montón de recovecos por donde no llegar, ni nosotros y a veces ni otros. Y es muy importante ir como desarmando esto para que aparezca lo mejor de cada uno de nosotros, que está en la edad bendita que es soñar, como dice un amuno en la oración, ¿no? Agrándame la puerta o achícame por piedad y devuélveme la edad bendita donde vivir es tener sueños, frescura, alegría. Yo creo que en este sentido cuidarlos en su vulnerabilidad también Claro. es uno mismo, es reencontrarse con uno. Por eso es tan hermoso cuando nosotros lo hacemos ahí en el Colegio San Juan Pablo II, cuando hacemos jornadas compartidas entre el hogar, el buen samaritano y el colegio, ¿no? Como los dos extremos de edades, qué bien que hace el encuentro intergeneracional ahí. Sí, Hermoso. sin dudas. Pensaba también en esto, padre, decías cuánto tienen los niños para enseñarnos y volver a la esencia. Por ejemplo, los chicos son más pequeñitos sobre todo, se pelean y al ratito ya están de vuelta sí, amigas. Y uno historia. dice, pero ¿cómo? Ojalá con esa facilidad los adultos Tengamos la capacidad de volver a resolver encontrar. las cosas también, ¿no? Rápidamente. Bueno, este punto 9, el capítulo 9, el apartado 2 de los niños, en el 439 sigue analizando algunas situaciones. Y algunos tocan de cerca como Argentina, ¿no? Así es que vemos a diario también. Nos dice este punto, vemos con dolor la situación de pobreza, de violencia intrafamiliar, de abuso sexual, por la que atraviesa un buen número de nuestra niñez. Los sectores de niñez trabajadora, niños de la calle, niños portadores de HIV, huérfanos, niños soldados y niños y niñas engañados y expuestos a la pornografía y prostitución forzada, tanto virtual como real. Sobre todo la primera infancia, desde 0 a 6 años, requiere de una especial atención y cuidado. No se puede permanecer indiferente ante el sufrimiento de tantos niños inocentes. Locura humana, ¿no? Que no se explica además, sino con
con una conciencia de que hay presencia maligna, perversa, llena de voracidad, yo digo diabólica sin temor a equivocarme, ¿no? Sí. Porque hay cosas que están descritas ahí que solamente se las puede entender de un corazón que está atravesado por una fuerza de perversidad y de mal que es capaz de estas atrocidades, digamos, ¿no? Y de una estructura también de pecado en torno a la cual la niñez es descuidada y es abandonada, olvidada, maltratada, explotada. Hay mucha fragilidad social en esto. En la Argentina, los números que da el Observatorio de la Deuda, que mañana nos vamos a encontrar, yo sé de paso con Agustín Salvia allí en nuestro próximo en el encuentro de las 18:30 en el Consejo Deliberante. Vamos a estar ahí con él. Bueno, mucho del trabajo que ha hecho el Observatorio de la Deuda es mostrar el estado de vulnerabilidad de millones de niños y jóvenes, de niños en particular. Creo que los últimos números, algo así como 6 millones de niños en la Argentina que están atravesados por el estado de vulnerabilidad en lo que ellos miden de manera múltiple de la pobreza, que es la tierra, la vivienda, el acceso a la educación, la alimentación, ni hablar, la salud. Bueno, es tremendo este número y creo que es no para podernos, como decimos siempre, ¿no? En términos estadísticos, para ver si reaccionamos, digamos, ¿no? Y para asumir la causa de la niñez en su presente y en su manera. Pone de 0 a 6 años porque ahí queda marcada la vida. Claro. ¿No? Es decir, hay que defenderla ahí en particular y promocionarla ahí en particular. Bien. Y el otro punto que hemos seleccionado para este apartado sobre los niños dice: por otro lado, la niñez, al ser la primera etapa de la vida del ya nacido, constituye una ocasión maravillosa para la transmisión de la fe. Vemos con gratitud la valiosa acción de tantas instituciones al servicio de la niñez. Y de las catequistas y los catequistas y los padres, ¿no? Y la facilidad que los chicos tienen para entender las cosas de Dios, ¿no? La facilidad con que rápidamente conectan, sobre todo cuando uno desarrolla el lenguaje simbólico, que es el lenguaje con los que ellos más fácilmente se vinculan, ¿no? Yo cuando me toca observar misa para niños, o con niños, como se dice en realidad, uno se da cuenta de cuánto aporta al mundo adulto. Porque vos le explicás al niño, te adaptás a un nuevo lenguaje y los adultos dicen así, cosa que no pasa cuando uno predica en otras instancias. Algo raro tenemos de este lado del compartir la asamblea, ¿no? No, hemos también nosotros en nuestra prédica, y Francisco en Evangelii Gaudium nos tira una buena tirón de oreja, hemos perdido el lenguaje simbólico en la explicación, que es la mistagogía, que se llama en liturgia, ¿no? Que es penetrar en el misterio desde lugares vitales. Claro. Y los chicos no hay mucho concepto para darle, explicarle, tenés que hacértelas para explicar, digamos, ¿no? Entonces, creo que ellos también son una oportunidad para la evangelización de los adultos. De hecho, en la catequesis de adultos, muchas veces se la piensa de la catequesis familiar. Es decir, la papá, mamá, la abuela, la tía, quien está a cargo del niño, como haciendo un camino de fe con ellos, y en el aprendizaje de ellos, el aprendizaje también de los adultos, ¿no? Acá cuando uno se pone a explicar, yo pienso en las abuelas que nos están escuchando ahora, ¿no? O los abuelos, podrán dar testimonio, ¿no? De cuando han enseñado o enseñan a rezar o las cosas de la fe, cómo se ven sorprendidos por los chicos por su capacidad de captar un poco lo que dice acá el texto, ¿no? Y nosotros como adultos seguramente han quedado grabadas en nuestra memoria situaciones o palabras que tienen que ver con la fe desde pequeños. Es decir, por eso pensaba que importante es que vamos sembrando en el corazón de los chicos futuros adultos, qué es lo que recordamos, qué es lo que más ha tocado nuestro corazón y que nos conecta ahora con Jesús, como nos conecta, claro, por esa enseñanza que recibimos, por ese testimonio que nos dieron. Que en casa, a veces también en la comunidad parroquial o de movimiento, donde participa la familia, ¿no? La familia ampliada también, que suelen ser cosas únicas, que uno después las vive, las recuerda en su corazón, pasó el tiempo y como revive, ¿no? Sin duda. Está lindo traer los recuerdos
los recuerdos vividos en la fe como niños, ¿no? Para el compartir de hoy. Claro, los Sí, propios sí. como niños, los que hemos recibido Claro, de las otros locuras que los niños. niños nos regalan y las hermosas vivencias que hemos tenido. Las cosas en las que los chicos nos desarman con su frescura Buenísimo. y las cosas lindas que nosotros hemos vivido en la niñez. Genial, Está para lindo. traer un aire fresco. Entonces, y con eso podemos hacer quizás la primera pausa y Adelante. después ya embarcarnos en otra etapa de la vida junto a los adolescentes y jóvenes. Mientras tanto, animamos entonces a poner en común estos testimonios comunicándonos al WhatsApp a través de mensajes escritos o audios también. Al 3518-171-593. Si estás en YouTube, podés escribir en los comentarios también tu participación, tu experiencia. Día. Yo me acuerdo cuando era chiquito, le preguntaba a mi mamá sobre el origen de la vida y cuando nacía un primo, una prima, me preguntaba eso, ¿no? Cómo se originaba la vida. Y en la parroquia el sacerdote también contaba anécdotas cuando daba la misa para los niños, ¿no? Y era muy lindo y realmente qué sabiduría mostraban, ¿no? Ellos. Y bueno, según la respuesta a la trivia, Jesús fue creciendo en Nazaret, ¿no? Según lo que dice, bueno, el Evangelio según San Lucas. Un abrazo, Gonzalo de Mar del Plata. Gracias. Gracias a Gonzalo, participación completa, entonces también recuperando estos momentos de la infancia que también son destellos de la fe que vamos recibiendo y compartiendo, y así avanzamos, Padre. Entonces, en este Adelante. documento conclusivo de Aparecida, hablamos de los niños y comenzamos ahora con otra etapa de la vida, los adolescentes y jóvenes. Muy bien, a partir del punto 442 dice, merece especial atención la etapa de la adolescencia. Los adolescentes no son niños ni son jóvenes. Están en la edad de la búsqueda de su propia identidad, de independencia frente a sus padres, de descubrimiento del grupo. En esta edad fácilmente pueden ser víctimas de falsos líderes, constituyendo pandillas. Es necesario impulsar la pastoral de los adolescentes, con sus propias características, que garantice su perseverancia y el crecimiento en la fe. El adolescente busca una experiencia de amistad con Jesús. Qué bueno. Sí, y dan la clave, ¿no? De por dónde ingresar al mundo adolescente gregario, constituyendo comunidad. El adolescente tiende en su adolecer juntarse con sus pares. Por eso advierte que puede ser creada una comunidad de amigos o también el riesgo de las maras, por ejemplo, ¿no? Que son grupos de adolescentes que entran en una corriente delictiva, incontrolable. También puede ser la iniciación a cosas muy feas, difíciles después de corregir, sobre todo en lo que hace a la drogodependencia, por ejemplo, o al alcoholismo. Por eso hay que tener tantísimo cuidado, porque primero que se despierta hormonalmente un mundo incontrolable para su edad de niño, que todavía no es un adulto, y después que hay cosas que no están en manos de uno que está adoleciendo, de administrarlas de la mejor forma en lo que es en lo que hace su desarrollo, hasta corporalmente. Lo hemos conversado tantas veces, Adri, como hemos hablado de estos niños, como a veces
la torpeza, decimos nosotros, pero en realidad es su incapacidad para manejar los espacios mientras su cuerpo va creciendo. Eso denota otras realidades que hacen a su reubicación frente a la vida, ¿no? A su enfoque. Está despertando el quehacer, está adormeciéndose también, porque la sociedad que le rodea busca mitigar sus dolores y sus padeceres con propuestas que a veces ahogan la saludable rebeldía que debe estar presente a esa edad para reafirmar su propia identidad, ¿no? Uno dice, mi hijo es rebelde, menos mal, ¿no? Porque si no sería un pollerudo o sería, no sé, alguien que no tiene ningún tipo de intenciones de pararse por sí mismo en la vida. Es tan necesario y tan saludable a esta edad la rebeldía, ¿no? Que además, en el tiempo en el que estamos transcurriendo de esta etapa de la historia, se prolonga por mucho tiempo la adolescencia con modos diversos, digamos, ¿no? Claro. Es decir, hay adolescentes de 30, de 32 hasta de 34. O sea, es como si de alguna manera el proceso de madurez en la vida, la sociedad en la que vivimos, lo estuviera letargando, ¿no? Para que pasen a ser jóvenes adultos con responsabilidades en la vida, ¿no? Bueno, y después nada está hecho así acabadamente, todo está muy complejamente hoy entre la niñez, la adolescencia y la juventud, a la hora de definir en cada una de las etapas en dónde termina una, dónde empieza la otra, ¿no? Sí. Pensaba también la importancia, padre, del acompañamiento, bueno, de la iglesia, de los padres, de los docentes en esta rebeldía saludable y necesaria, porque también se necesitan herramientas para que dentro de la rebeldía saludable también puedan acompañarlo con los límites también saludables. Es todo un aprendizaje mutuo. No me digas, contame un poquito. Cuando te veo los ojitos parece que me estoy hablando de una experiencia muy... De mis preadolescentes. No, es así. Y aparte de todo, digo, no quisiera estar en el cuero de algunos padres, porque además, a razón de otros tiempos, cuando nosotros éramos adolescentes, la oferta que hay hoy es tremenda. Y además, la oferta y ¿cómo decirle? La invasión en el mundo sensorial de todo tipo, y la sociedad de consumo es una batalla inmensa la que hay que dar, digamos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque justamente busca desviarse esa sano ebullición de la vida sobre lugares donde uno sabe que lo único que hace es demorar el proceso madurativo de la persona, ¿no? Sobre todo pienso en la sociedad de consumo, como dice por ahí también el documento que estos días estamos citando de Francisco, donde en una sociedad líquida, dice él, citándolo a Diego Fares, los procesos de las personas para vivir desde el corazón, madurar desde allí, se demoran justamente porque el consumo se hace, digamos así, sin término, sin límite, y todo se va haciendo como muy líquido, o sea, muy lábil, muy poco consistente en lo que hace a las opciones de la vida, y todo termina como muy sesgado por el mundo sensorial y por el mundo de los sentidos y por el mundo del consumo. Ahí es como que la persona que en el tiempo del adolecer tiene que aprender a tomar opciones por la vida, no lo puede hacer a veces, está siendo impedido. Para mí, desde mi lectura de cómo se construye la sociedad, está como construido a propósito así. Yo digo, jóvenes rebeldes, puertos de pie, con ideales, se llevan puesto el mundo que le han establecido. No hace falta hacer una revolución armada para eso, sino cultural. Es lo que el Papa muchas veces les dice a los adolescentes, a los jóvenes, ustedes sean contraculturales. O sea, anímense a remar contracorriente. O sea, no se dejen ganar el corazón por opciones que hacen otros por ustedes y que lo que hacen es explotarlos, sin darles la posibilidad de un pensamiento crítico o de una elección posible dentro de un mundo muy complejo que evidentemente no se lo estamos dejando de la mejor forma nosotros, los adultos, ¿no? Francisco también tiene otra expresión, no sean jóvenes envejecidos. Claro. Sean jóvenes, porque si no, no van a llegar a ningún lado. Claro. Sí, para mí ahí
lo digo desde un lugar que no estoy en el tuyo, ¿no? Por eso en eso tomo mi saludable distancia y mi respeto. Pero yo creo que el gran desafío es, primero, que la rebeldía aparezca. O sea, que Te voy a llamar a vos, padre. Cuando aparezca la rebeldía. Pero que sepamos encauzarla. Claro, un momentito, lo llamo al padre Javier para que No, pero a ver, que la rebeldía sí, aparezca sí, entiendo. en el sentido, no de que hagan un berrinche en la casa o que no parte respeten la pauta. de No la es una fuerza rebeldía, vital eso de es, esa etapa. claro, eso es desobediencia, digamos, ¿no? Como capacidad de no adaptarse rápidamente a ser manipulados por sistemas que gobiernan su sensibilidad, su inteligencia, su capacidad de percibir la realidad de otros lugares. Es tremendo lo que en esos sentidos los chicos reciben, ¿no? Es muy, o sea, ¿cómo se para hacer una opción un chico que está totalmente bombardeado por el sistema de comunicación, la tecnología y las redes sociales, sin que un adulto esté al lado ayudándolo? Ahí sí. Entiendo tú, y debe ser por ahí la batalla más grande, Adriano. Claro, Entre otras, ¿no? Acompañando sin que a la vez se sienta como un coartar Controlado, mi libertad, claro. controlado, sí. Que se plantea eso también, ¿no? Y sí. Yo soy grande. Sí, y Ponele. el tema del celular, bueno, a la vez, podés manejar tu celular, pero a la vez saber qué es lo que está viendo en el celular sin claro. estar, Es complejo, es ¿no? desafiante, sí. Sin que se sienta que mamá está con el ojo puesto en el celular, que lo tiene que estar. Y además. hay que estar con el ojo Claro, puesto. claro, Depende Sí. Depende de la Y familia, aparte, los padres, cada yo digo uno. en eso, el don de la maternidad y la paternidad regala una gracia y sabiduría que no te falta saber en qué están estando al lado de ellos. Ahí hay un olfato materno, paterno que te dicen, andan bien o esto en algo andan. Y podrás tener 10 Vamos, hijos y cuando son dos, y cada uno te la rega. totalmente diferente. Totalmente, es Sí, así. Son distintos además. Requiere ¿no? distinto acompañamiento. Así es, claro. Adaptado a cada instancia, ¿no? Así es. Sí. Bueno, no me llames entonces, te entendí No, cómo bueno. funciona. Seguimos un poquito más, ¿quieren? Avanzamos con el punto 443. Los jóvenes y adolescentes constituyen la gran mayoría de la población de América Latina y del Caribe. Representan un enorme potencial para el presente y futuro de la Iglesia y de nuestros pueblos, como discípulos y misioneros del Señor Jesús. Los jóvenes son sensibles a descubrir su vocación a ser amigos y discípulos de Cristo. Tienen capacidad para oponerse a las falsas ilusiones de felicidad y a los paraísos engañosos de la droga, el placer, el alcohol y todas las formas de violencia. Claro que sí. En su búsqueda del sentido de la vida son capaces y sensibles para descubrir el llamado particular que el Señor Jesús les hace. Qué bueno. Es el momento, bueno, pongo ejemplos de lo que uno está más cerca, no por ser referencial ni mucho menos, sino porque lo que tiene cerca, digamos, ¿no? En las dos instituciones que a mí me toca acompañar, en los dos colegios, el San Juan Pablo II y el Colegio de la Catedral San José, evidentemente el foco está puesto en el proyecto de vida. O sea, que es un poco lo que el documento está planteando, la capacidad de cómo orientar la propia vida como un proyecto. Y entonces todo el trayecto educativo está pensado en todas las instancias para que esto aparezca, para que esto despierta, que no es que va a estudiar, qué profesión va a ejercer, cómo va a ganar plata, digamos, ¿no? Que suele ser lo que más le preocupa a los padres, además, pues, y está bien que así sea, ¿no? Sino mucho más que eso. Esto que dice ahí el documento, esa capacidad es de ser sensible para descubrir el llamado particular que están sintiendo, ¿no? Y entonces poner en diálogo con esta dimensión trascendente también de la vida, ¿no? No solamente con la dimensión de lectura de dónde encajo yo en el engranaje social, que sería qué profesión elijo a razón de las capacidades y los límites que tengo, sino donde yo encajo mucho más que en el engranaje como un factor de cambio de la realidad cuando entiendo que mi vida tiene un sentido a partir de un proyecto que Dios me regaló, que llamada me hace Dios. Es mucho más que elegir una profesión, es elegir
es aprender a elegir lo que cómo Dios me eligió. Y a partir de ahí ser yo también protagonista de la sociedad. Que para nosotros es el reino, decimos, ¿no? Es decir, cómo nosotros entendemos nuestro vínculo con la sociedad en la que vivimos. Primero, no siendo, no sé, pero me opongo, digamos, ¿no? Eso no es ser contracultural, eso es ser necio y pensar que el evangelio puede ser plantado con una bandera de, digamos así, de cruzados, que se oponen porque se oponen, sino como con un espíritu crítico. Veo que hay un mundo que no funciona y cómo a partir de una mirada trascendente de la vida entiendo que hay un Dios, creador y recreador, que me tiene como protagonista y que este mundo puede cambiar, digamos, ¿no? Si yo me animo a recorrerlo. Para eso hay que hacer camino, digamos, y formar, educar y acompañar mucho, digamos, ¿no? Porque evidentemente no basta con decir, vayan. Claro. No, vayamos. Vayan que vamos con ustedes. ¿Sí? Sí, sí. No nos salió bien, pero creemos que puede ser distinto, los acompañamos, ¿no? Claro. Bien, y sigue el documento diciendo, por otro lado, constatamos con preocupación que innumerables jóvenes de nuestro continente atraviesan por situaciones que les afectan significativamente. Bueno, y menciona también las secuelas de la pobreza que limitan el crecimiento armónico de sus vidas y generan exclusión, la socialización cuya transmisión de valores ya no se produce primariamente en las instituciones tradicionales, sino en nuevos ambientes no exentos de una fuerte carga de alienación, su permeabilidad a las nuevas formas de expresiones culturales, productos de la globalización que afecta a la identidad personal y social, son presa fácil de las nuevas propuestas religiosas y pseudo-religiosas. La crisis por la que atraviesa la familia hoy en día les produce profundas carencias afectivas. Cuántas cosas dichas acá, ¿no? Me quedo con varias, pero una me llama la atención que está entredicha en líneas, la ruptura institucional que hay, ¿no? O sea, las instituciones cuestionadas desde las políticas democráticas, educacionales, familiares, eclesiales. Es como que hay una crisis de institucionalidad hoy muy fuerte que hace que no haya una continuidad en la transmisión de los valores que estas instituciones representan, digamos, ¿no? No pensemos en la familia, pensemos en el colegio, digamos, ¿no? También a lo mejor antes era un poquito exagerado, ¿no? Uno caía con una nota y le decían, ajá, mira vos, te dije, ¿no? Digamos, ahora vos caes con una nota y el padre capaz que vaya a ver si le puede tirar la oreja a la maestra porque el que se porta mal es ella, no su nene, ¿no? O como el otro día pasó en un colegio, me llegaba este testimonio, ¿no? De una amiga, ella estaba en clase y él estaba jugando a la apuesta, estaba apostando con su celular. Entonces, no, acá no, dice él. No, que voy a perder plata. No, acá no, el celular. Llamaron los padres. Los padres vinieron al colegio, hicieron un escándalo a la maestra. Y el colegio la cuestionó a la maestra. Claro. El ejemplo sirve, digamos, para entender que hay algo en las instituciones, en esta institución en particular, es decir, ¿cómo, o sea, por dónde la agarras, digamos, ¿no? O sea, la maestra que desde la perspectiva nuestra, valórica, estaba poniendo un límite sobre algo que tiene que ver con la disciplina, en principio, con el uso de este instrumento celular, que puede ser utilizado para educar, por ejemplo. Ahora, para que un chico esté apostando dinero en ese lugar, con la veña de los padres, en el ámbito del colegio, además de la adicción que le genera, y apoyada por la dirección que le cuestiona a la maestra cómo es que puso en riesgo la pérdida del dinero de este chico y de su familia. Una locura. Sí. Una locura. O sea, evidentemente estamos en un problema valórico institucional donde, o sea, la maestra, en este caso la profe, una profe de comunicación, sufre el martirio incruento, digo yo, porque queda solita además intentando llevar adelante este proceso. Y digámoslo así, y está con muchas posibilidades de fracasar en su intento. Claro. Evidentemente, digamos, ¿no? Entonces, por un lado lo institucional que dice allí, por otro lado el estado de situación que aparecen muchos chicos. En Argentina no hace mucho tiempo había un estudio sobre los ni estudian ni trabajan, eran más de 400.000 en el Gran Buenos Aires, hace muchos años, capaz que sean mucho más ahora, ¿no? ¿Y qué hacemos?
es un caldo de cultivo para las maras, para la delincuencia, para los robos armados en las calles. De hecho, muchos de ellos atravesados por la droga sin ningún tipo de inhibición son los que después delinquen con una dificultad grande, porque además no sabemos si son imputables o no, digamos, ¿no? Y entonces está todo muy desmadrado. Y finalmente el documento dice, son de falsas propuestas religiosas. La verdad que cuando leí en estos días no sé a qué se refería. Me imagino que, no sé la verdad a qué se refiere ahí, pero por algo lo dice el documento. Y también el avance del proceso de globalización que ingresa y sale frente a este desmadre en la vida de los chicos, sin un aparato crítico suficiente como para poder tomar decisiones más allá de cómo lo envuelve, lo enreda el sistema global, digamos, ¿no? Bien. No sé si bien, bastante mal todo, ¿no? Pero bien la explicación. Sí, se entiende, o sea, es muy complejo, sí. digamos, ¿no? Sí, totalmente. Un último punto en este apartado también hace referencia a otras realidades dolorosas a las que hay que prestar atención. Dice el punto 445, muchos jóvenes no tienen posibilidades de estudiar o trabajar y muchos dejan sus países por no encontrar en ellos un futuro, dando así al fenómeno de la movilidad humana y la migración un rostro juvenil. Preocupa también el uso indiscriminado y abusivo que muchos jóvenes hacen de la comunicación virtual. Son dos temas distintos, el de la comunicación virtual y la fuerza atractiva que tiene sobre jóvenes, sobre adultos, uno mismo también por ahí se siente que está metido todo el día en esto, y cuando entras en la red, vos en este momento, bueno, paremos un poquito porque tiene una fuerza de atracción muy fuerte. Y por otra parte, el documento hace referencia a esto que muchas familias están sufriendo. Los chicos dicen, me voy, acá no se puede vivir, me voy a recorrer el mundo, son trotamundos, ¿no? Sí. Y además, yo veo en muchos casos, muy cercanos a mí también, algunos sobrinos, cuando han hecho la experiencia, o hacen la experiencia, una de ellas todavía la está haciendo, hacen trabajos con los que se ganan la vida que aquí no lo harían. No lo harían. Porque no correspondería a su perfil y al lugar social donde se ubicaría, y allá sí lo harían. Sí lo hacen, de trabajar cosechando, de trabajar. Uno de mis sobrinos, recuerdo, trabajó en la selección de basuras en un supermercado en Australia, otro de mozo o moza, y acá, por donde vienen, nunca lo harían ellos eso acá. Y allá sí, digo, el ejemplo de lo que yo conozco, y no digo más nada, pero lo veo en sus amigos, en sus compañeritos de estudio. Hay algo allí, y además vos cuando conversás con ellos, ¿por qué? Y porque están en búsqueda, porque necesitan conocer otros mundos, hacer otra experiencia. Y ahí yo, fíjate vos que lo veo bien, lo apoyo. Muchos de ellos, te diría que la mayoría de los que yo conozco, han vuelto más armaditos de cómo se fueron, con todas las padeceres de mis hermanos, de mis cuñadas, ¿qué hacemos ahora? ¿Viste? O sea, como en ese despegarse, mientras los acompañan, los sostienen también, para que, bueno, ¿cómo, no? Y bueno, hay de todo. Algunos han encontrado una beta, otros siguen buscando. Pero este es el mundo en el que nos estamos moviendo, ¿no? Y el sufrir de las abuelas y de los tíos también, porque no los tenés cerca, porque se produce una ruptura antes de tiempo. De todas maneras, también cuando uno piensa en esto y en las familias desde donde uno viene, creo que todos tenemos familias inmigrantes, ¿no? Todos, ¿sí? No somos de pueblo originario. Uno piensa, bueno, habrá sido así cuando vino mi abuelo, que tenía 23, o mi abuela, que vino con nada, o sus papás, que vino con nada, eran muy jovencitos. O sea, no es nuevo esto, ¿no? No es nuevo. El Papa ha sido muy fuerte con los europeos respecto de esto de la movilidad en estos días, ¿no? No se han escuchado, dice, tienen perritos, tienen gatitos, no tienen chiquitos, medio irónico, y les ha dicho, y los inmigrantes sí tienen hijos. Sí tienen hijos. Les advierte, digamos, ¿no? O sea, como diciéndole, no me acuerdo cómo cierra la frase, pero como que ellos bendicen el mundo con la
pueblan el mundo, ¿no? Claro, sí, Como- también que ante la falta o la carencia de natalidad Ah, en Europa, los a ello. migrantes son esos hijos que hoy les faltan a Europa. Así es, ahí apuntaba el discurso de él, ¿no? Que uno lo ve, o sea, Alemania, yo digo, Alemania en 40 años más es musulmana, es árabe, Claro. o sea, tiene de 8 chicos, de 9 chicos. Me contaban ahí en Italia, cuando estuvimos en el Congreso, es bajísimo el grado de natalidad que hay en Italia y hay mucha presencia inmigrante. En Francia la presencia del mundo afro es cada vez mayor. Bueno, la final que jugamos contra los franceses en el Mundial, todos tenían un origen africano, que además maltratados. O sea, si estos pueblos se rebelan después del maltrato que han recibido, ocupando el territorio, y esas naciones que conocimos, en algún sentido, tienden como a no estar, va a ser ocupados por otros, con la misma bandera, con el mismo himno, pero con otro contenido, digamos, ¿no? Con otro contenido. Padre, nos queda en el apartado de los ancianos, no sé Como si el te tiempo. parece, nos quedan menos de 10 minutos. Ustedes son los que Vamos saben. cerrando Sí. por hoy. Yo Podemos también Bien. Yo concluir. también sé. Concluimos y Cerramos. podemos dejar el apartado Sí, de está bueno. El bien de los ancianos, así titula, no solo se refiere al grupo de los ancianos, sino el bien de los ancianos, ¿no? Así que me parece que sería bien. bueno dedicarle un buen tiempo también Mientras vamos acercando. a esto. No a la fecha, sino al... Y también, si Dios nos da vida y salud, llegaremos A ese bien. Buenísimo, llegaremos. buenísimo. Bueno, gracias, ¿no? Gracias, Hermoso padre, compartir. a A vos, Gracias. a vos, padre. También a los gracias. oyentes.